Para para pa para pa pa para para pa. ¡Aprendo música con ritmo! Hola, bienvenidos al canal Aprendo música con ritmo. Hoy vamos a hablar de la forma musical. Es uno de esos temas, vamos a decir, técnicos que a veces cuesta mucho entender. Pero nosotros nos vamos a quedar solamente en esa parte de la forma musical básica que se enseña, por ejemplo, en primero de la... No vamos a hacerlo de una forma amplia, solamente de una forma reducida. ¿Por qué? Porque la forma musical bien estudiada lleva muchos años y muchas horas de estudio. Lo que ocurre que aquí nos vamos a limitar simplemente a dar un primer apunte para que os sirva como introducción a la forma musical. Y que además estoy seguro que os ayudará cuando practiquéis con algún instrumento, porque descubriréis que dentro de esas piezas hay una estructura, hay una forma musical. Lo de la forma musical está más ligado a la palabra estructura o a la palabra organizar que a lo que es forma en el sentido de círculo, triángulo, cuadrado. No. La forma musical tiene que ver con organizar de una forma especial las ideas que tiene el músico. Hay veces que el músico las piensa para una forma y otras veces que la propia forma le obliga a pensarlas para que así se adapten. ¿Qué es la forma musical? ¿Qué te parece si cantamos su definición? Es la mejor forma de que te acuerdes. 1, 2, 3, 4. La manera de organizar las ideas musicales dentro de una composición musical. Esa es la forma. ¿Repetimos? La manera de organizar las ideas musicales dentro de una composición musical. La manera de organizar las ideas musicales dentro de una composición musical. La manera de organizar las ideas musicales dentro de una composición musical. No te preocupes si no acabas de pillar la letra, porque en descripción voy a poner la definición enterita, para que así puedas cantar a la vez que yo. De verdad, cantar algo que quieres recordar viene muy bien, no solo para música, sino para otras asignaturas. Ahora que sabemos qué es la forma musical, tenemos que tratar de indicarla o señalarla en un papel o en una partitura. ¿Y eso cómo lo podríamos hacer? Pues hombre, los números ya están pillados, porque los números hay que acordarse que nos sirven para numerar los compases. De esa forma, cuando mucha gente toca a la vez, todos pueden quedar en un compás. Por ejemplo, el número 69 o el 84. Por lo tanto, los números no nos valen. La siguiente gran herramienta que tenemos, además de los números, son las letras. Y eso es lo que se ha decidido utilizar. ¿Pero qué letras? Pues ¿cuáles van a ser? Las del abecedario. Y entonces, ¿cuál será la primera que utilicemos? ¿Lo has adivinado? La A, la B, la C, la D. Y no creas que usaremos muchas más. ¿Por qué? Porque normalmente las formas que vas a trabajar, como ya te he dicho, van a ser formas muy simples. Bueno, pues ya sabemos por ahora. Primero, ¿qué es la forma musical? Nos hemos aprendido cantando su definición. Segundo, que vamos a usar las letras para indicarla tanto en las partituras como en un papel. Y tercero, ¿qué trucos tienen los compositores para componer? ¿Cuáles son sus procedimientos, sus herramientas? Pues hay muchos, pero sobre todo se basan en 3, que los he puesto aquí escritos. El primero de ellos es el típico copio y pego, repetición. Es decir, el músico se inventa una pequeña melodía y la va haciendo un montón de veces. Y diréis, ¿y entonces por qué la gente la quiere escuchar? Bueno, pues porque se le cambia la letra. Cada vez que se vuelve a cantar la melodía, se dice o se canta con una letra diferente. La mayoría de las canciones infantiles son así. El otro de los procedimientos o trucos que tienen los compositores para hacer canciones largas y trabajar poco es el contraste. El contraste, que dicho así, suena que va a ser la cosa como muy distinta. La A de la B. Pero a veces más que contraste, lo que ocurre es que hay una diferencia. Es decir, hay una parte y luego hay otra parte que es diferente. Las partes, en este caso,
tanto A como B, van a ser iguales de largas. Es decir, van a tener los mismos compases, tanto A como B. El último de los trucos, o como he dicho, procedimientos compositivos, es la variación. Y esto, como dice su palabra, variación. Copio, pego, pero le cambio algo. Normalmente ese algo que se cambia es el final. Es decir, me invento una parte que al principio queda un poco en suspense y la siguiente vez que la planteo ya no queda en suspense, sino que directamente, chispum, se acaba la canción. A sería la primera vez que aparece el trocito musical. Y cuando vuelve a aparecer con esa pequeña variación, tiene que ser pequeña, porque si es una variación muy, muy grande, ya no estaríamos hablando de A, estaríamos hablando de C, D, B. Pero si aparece A con una pequeña variación, es cuando le llamamos A'. ¿Y cómo lo indicamos? Con esa marquita que yo aquí ahora he puesto en otro color. A'. Es el truco de la variación. Ahora que ya sabemos qué es la forma, cómo la tengo que escribir o cómo la tengo que indicar con las letras y cuáles son los trucos más importantes que usan los compositores, vamos a ver cómo eso se plasma en su música, en sus canciones. Para eso, ¿qué habrá que empezar? Por lo más sencillo. Lo más sencillo que es un solo trozo al que se le llamará A. Y como solo hay un trozo y es lo más sencillo, no nos quedará más remedio que para alargar la canción cantarlo varias veces. Por lo tanto, estaremos usando ese truco de la repetición. Y nuestra canción será lo más simple, lo más primitiva posible, lo más primaria. A ese tipo de canciones que solo hay una parte A, es decir, solo hay una música que se repite constantemente, aunque cambie el texto, son a las que se les llama estróficas o también formas primarias. Y consisten en hacer A. Es decir, misma música a la que le vamos cambiando la letra. ¿Os acordáis del elefante que se balanceaba? Pues esa es una muy buena canción para explicar la forma estrófica. Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veía que resistía, fue a llamar a otro elefante. Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistía, fueron a llamar. Si lo más sencillo es tener uno, la cosa se complica cuando tengo dos. Y cuando tengo dos, ¿cómo creéis que se le llamará esa forma? ¿Forma de dos? No, no es muy buen nombre. Forma binaria. Así es como se conoce a la forma musical que tiene dos partes diferentes. Una parte A y una parte B que contrasta con A. Forma binaria. ¿Qué os parece si para recordarlo también movemos un poco el body? Os propongo que os pongáis con los brazos. Forma binaria. A, B. Forma binaria. A, B. Forma binaria. A, B. Forma binaria. A, B. Una forma binaria muy conocida es la canción Ferrezaque. Pero como está en francés y a mí no se me da muy bien, os lo voy a cantar en castellano. Atentos. La parte A. Fray Santiago, duerme usted, duerme usted. Suenan las campanas, din don dan. Ya veis que, como he dicho antes, el contraste no es algo tan extremo, sino que realmente lo que hay son dos partes diferentes. Fray Santiago, suenan las campanas. Din don dan, din don dan. De estas formas básicas nos queda la forma ternaria. A, B, A. Son tres, pero a veces la A final es un poco diferente. ¿Recordáis que lo dijimos antes? ¿Por qué? Porque esta A del principio siempre nos va a dar ganas de escuchar la parte B. Sin embargo, en esta A del final ya tiene que ser algo que concluya. ¡Chispum! Se acabó la canción. ¿Eso qué quiere decir? Que nos vamos a poder encontrar
con la opción de A, B, A o con la opción A, B. ¿Te acuerdas? A'. Normalmente será esta, A, B, A', donde esta primera A, repito, me lleva hacia B y sin embargo esta otra A' me dice, chispún, se acabó la canción. ¿Qué? ¿Nos aprendemos la estructura con un poquito de música? Forma ternaria. A, B, A'. 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 Parte A. Luego la parte B. Y acabamos con A. Ya hemos llegado a la última de estas formas básicas que utilizan los compositores. Recordad que formas aquí significan estructuras, plantillas, para seguir, para que todo esté organizado. Y para pensar poco y ganar mucho. Esta última forma es para mí la más chula y se llama rondó. El rondó tiene un truco, que es que hay una parte A que se repite. A veces incluso que el compositor quiere aprovechar esa parte A que le ha quedado tan chula, incluso la pone para que al principio se cante 2 veces o se toque 2 veces. También podría ocurrir al final, ¿eh? ¿Y qué ocurre? Que si solo dejásemos esto así, sería una forma primaria, A, pero no. Aquí lo que hacemos es que entre medio estas As hacen la función de estribillo y entre medio se colocan otras partes diferentes, incluso entre ellas, que son lo que se llaman coplas. Es decir, las partes A son los estribillos y las otras partes B y C son las coplas. Habitualmente se utiliza este abaca y ya en casos excepcionales que el compositor tiene ganas de trabajar, añade una A más y por tanto, ¿qué letra tendría que poner aquí? A, B, C, D. Me quedaría abaca, da. Pero recordad que esto solo se hace en casos excepcionales. Lo más habitual es abaca. Para eso es muy interesante una audición que os pongo en observaciones, que es una canción que durante muchos años estuvimos escuchando cada vez que nos conectábamos con Eurovisión. Te pongo el título, no te despistes. Y su compositor se llamaba Charpentier. Así acabamos esta parte de las formas musicales. Pero recuerda, todavía nos queda otra parte, esa que dedicamos a las formas musicales dentro de la música pop. Si te ha gustado, suscríbete, porque seguiré subiendo vídeos. Incluso hasta le puedes dar a like. O dejarme un comentario. Eso sí, no pongas faltas de ortografía. ¡Hasta el próximo vídeo!